En esta ciudad, decenas de miles de personas perdieron su hogar por una serie de incendios fatales. Muchas personas aún no encuentran un lugar para vivir. Meses después de la tragedia, las calles siguen pareciendo una zona de destrucción, con casas demolidas por doquier y coches quemados abandonados en medio de la calle. Verdaderamente rompe el corazón caminar por acá. Nos encontramos en California, Estados Unidos, y hemos venido a presenciar cuál es el estado actual de las calles en las zonas más afectadas por los recientes fatales incendios de enero de 2025. Seguramente ustedes llegaron a escuchar en las noticias sobre esto, sonó a nivel internacional. Estos incendios están catalogados como uno de los desastres naturales más costosos en toda la historia de Estados Unidos, ocasionando pérdidas monetarias estimadas de más de 250 mil millones de dólares, cerca de 50,000 hectáreas destruidas, más de 18,000 estructuras que simplemente se perdieron y poco más de 200,000 personas tuvieron que ser evacuadas. Vaya, está de sobra decirlo, creo que se aprecia por el estado de las calles de la región, pero hasta la fecha en que estamos documentando esto, mayo de 2025, habiendo pasado ya 4 meses desde la catástrofe, esta zona todavía no se puede habitar. Aunque haya sido muy afortunado y tu casa no haya sido ni mínimamente afectada, no se puede habitar esta región, no se puede estar aquí. De hecho, todo el perímetro está cuidado por militares, ni siquiera por policía, por militares de Estados Unidos. Y wow, apenas venimos llegando, apenas hemos dado una breve vuelta y ya estoy impactado con el nivel de destrucción que se puede apreciar. Muy curiosamente, mientras muchas casas se perdieron por completo, de verdad, tuvieron que demoler muchísimas viviendas. Hoy en día ya nada más se pueden apreciar los terrenos baldíos. Otras más no fueron afectadas, pero ni poquito. Claro ejemplo está justo acá en donde comenzamos. Vean esto, vean esta vivienda. Wow, no. Rompe el corazón de verdad verlo de esta manera. Y el vecino de la puerta de junto, así literal metros de separación. Vean esto, como nueva la casa, como si nada. Preguntamos si no es que esta tal vez la reconstruyeron así rapidito, porque pues no sé, podría ser. Pero no, me dicen que esta casa ya estaba lista para ser habitada desde antes de los incendios, que simplemente no le cayó ni una chispita, los vientos no soplaron para esta dirección y que hoy en día podemos verla así como está, con rejas, porque como les comentaba, todavía no se puede habitar esta zona. Los dueños cuidan así su casa para que no se vengan a meter personas malintencionadas, ladrones, etcétera, etcétera. Me comentan que también en muchas propiedades posiblemente vamos a ver cómo hay afuera cuerpos de seguridad privados cuidando estas casas, porque se estima, y a ver, de esto no hay realmente datos oficiales, pero es lo que cuenta la gente en la calle, que en muchas de estas viviendas a las cuales la ley todavía no permite entrar legalmente a sus dueños, pueden haber colecciones de arte millonarias, multimillonarias, porque justo esta zona que hemos venido a recorrer, que es la zona de Palisades, donde pegó uno de los 2 incendios más fuertes de todo el estado, es mucho de mansiones, es mucho de casas enormes. Estamos cerquísima de la zona de Santa Mónica, la zona de verdad acaudalada de Los Ángeles. Entonces imagínense lo que esas personas tenían en sus sótanos, hasta lingotes de oro tal vez, qué sé yo. Todo esto son especulaciones, son más bien cosas que se cuentan en la calle y demás, pero miren que no debe estar nada, pero nada alejado de la realidad. Pues bueno, suficiente introducción, vamos a dar la vuelta, vamos a intentar platicar con algunos locales. Si no quieren salir a cámara, vamos a intentar platicar con ellos y ya yo les cuento la información que me vayan pasando. Venga, una de las zonas más destruidas de la región de Los Ángeles, California, por los recientes, muy trágicos incendios nos esperan. Vamos a darle. Para entender un poco mejor lo agresivos que fueron estos incendios, debemos saber que el fuego no se detuvo durante 24 días. No 24 horas, 24 días. Del 7 de enero al 31 de enero de 2025, cuando finalmente por fin se pudieron apagar, estuvieron con fuego continuo, afectando cada vez a más y más regiones, resultado de los fuertes vientos que estaban sucediendo. Las causas así como tal, con punto y coma y que nadie te las pueda negar, hasta la fecha se desconocen, pero se especula mucho y se han determinado causas por diferentes regiones, entre las cuales resaltan, por
por supuesto las sequías, los cambios climáticos, los fuertes vientos que transportaban el fuego de zona a zona, y también se habla mucho, aunque se continúa investigando, sobre la negligencia humana. Básicamente, personas que tenían tal vez mal su instalación eléctrica, personas que algo tan sencillo como que te fumas un cigarro, lo avientas sin ver, le cae a un bonche de ramas secas y luego el viento se las lleva, fogatas encendidas, asadores, etcétera, etcétera. También se especula mucho, y quiero recalcar que esto es especulación, que también los incendios no se hubiesen hecho tan grandes si no se hubiera poco tiempo antes recortado el presupuesto de los bomberos de California. Repito que este es un tema que se especula, que muchos noticieros han hablado de él y tal, pero nada como tal está comprobado. No, de verdad que duele mucho ver esto y pensar cuántas familias perdieron su patrimonio, sus inversiones. Les sigue costando más y más continuar reconstruyendo. Ah, vean esto, la piscina aquí, llena de cenizas, todavía la alberca. ¡Wow! No, fuertísimo. Y de repente en ciertas casas que uno se va encontrando, artículos que parecen no haber sufrido, pero ni un poquito. Vean este asador de acá. ¡Wow! Así casi nuevecito. Muy diferente a lo que le pasó, por ejemplo, a esa lavadora de ahí, irreconocible. Vean, este calentador también sufrió como poquito daño, ¿no? Y justamente este vecindario que estamos recorriendo pre-incendio era como de verdad, wow, así de casas de 3 a 6 millones de dólares, muy acaudalado, muy cuidado todo. Y ahora, ya 4 meses después de la tragedia, podemos verlo en este estado. Gente trabajando por todos lados, grúas, construcción. ¿Cuántos meses más tomará para que esta zona quede habitable nuevamente? Me platican que de las primeras cosas que se llevaron para limpiar la zona fueron los vehículos, pero todavía se pueden encontrar unos cuantos por la calle. Chequen este que nos vinimos a encontrar. Parece ser, no sé, no se le ve ningún logo, no se le ve nada, pero por la forma me atrevería a decir que este era un Tesla modelo 3, por cómo están las puertas, por cómo está esta parte de atrás de la cajuela. No lo sé, realmente no sé qué vehículo sea, pero chequen el estado. ¡Oh, lo borgo! Es difícil explicar por qué algunos vehículos sí que siguen por ahí en las calles como si nada. Pues bien, se comenta que las autoridades se encargaron de venir a limpiar e incluso ofrecían a los dueños de las propiedades el servicio de poder llevarse todos los escombros sin ningún tipo de cobro. Si bien la mayoría de las personas aceptaron esto y prácticamente demolieron sus hogares y se llevaron todo ahí mismo, muchos más prefirieron no aceptar la ayuda o bien contratar su propia ayuda privada, por lo mismo que platicábamos en un principio, que se dice que muchas personas todavía tienen grandes fortunas en sus casas y pues les da cosa, les da miedito, les da pendiente dejar entrar a servicios así nada más de entren libremente, llévense todo. Me contaron ahora unas personas que nos topamos que dicen que son vecinos de la zona, que ahorita vienen a ver cómo va su propiedad, tristemente, que se veían a vecinos sacando cuadros, así pinturas, obras de arte que seguramente son carísimas, por el miedo a que se les quemaran, porque todo eso es invaluable y son pocos los seguros que realmente te cubren contra desastres naturales para obras de arte. Ah, no, vean, ya vi bien, aquí en la llanta sí que hay un logo, es un auto Mazda este. No, hombre, irreconocible. Wow, y vean, adentro todo destruido completamente. La inversión de alguien de miles de dólares aquí quemado como si nada, así como todos sus alrededores. Que está atrás de mí es una escuela que podemos ver que tuvo pero muy poquitos daños. Muchos dicen que esto es porque es una construcción de ladrillo, que sin duda todo esto ha abierto un grandísimo debate sobre el método que suelen utilizar los estadounidenses para construir sus hogares. Y es que en la mayoría del país tú vas a ver que la gente construye sus casas utilizando madera y poniéndoles como relleno de calentador de fibra de vidrio, que también es un material altamente
altamente flamable. Ahora que ya se está reconstruyendo esta zona, se habla de que se van a imponer nuevas reglas para poder construir, así como también un mejor sistema de alerta, de respuesta, para ante la mínima señal de un incendio poder actuar, darle, erradicarlo. Pero sí que llama mucho la atención esto, como una estructura tan grande como lo es la escuela, que está construida enteramente de ladrillo, de concreto, aguantó muy bien en comparación a las decenas, cientos de viviendas que hemos visto de madera que quedaron hechas cenizas. Sin duda un tema de debate muy interesante y sí que sorprende por qué los estadounidenses siguen haciendo sus casas de madera. Justo ahora vinimos a ver unas propiedades de playa en la zona de Malibú, que internacionalmente es conocida como por ser una de las zonas más ostentosas, las propiedades más caras. Pues chequen cómo está ahora. Uf, no, qué dolor. Las propiedades aquí oscilaban de los 4 a los 8 millones de dólares. Por supuesto, había propiedades mucho más grandes y costosas. Y ahora está todo demolido, hecho cenizas. Y hablando de los precios de las casas, las propiedades, hemos visto que en algunas casas hay letreros de propiedad no en venta, ni estés de preguntón. Pero otros más ya aparecen con letreros de anuncios de agencias de bienes raíces. Se cuenta que las personas que se dedican a desarrollar bienes raíces están viendo ahorita de una manera pues muy fría, pero pues los negocios son fríos, cómo se pueden adquirir los terrenos para después poder inflarlos. Pues se especula, y todo esto es especulación, realmente nadie te puede decir a ciencia exacta, pero se dice que estos terrenos, una vez que se reconstruya la zona, van a regresar más costosos que como estaban. Entonces algunos de los desafortunados que perdieron sus hogares tal vez le están viendo el lado muy entre comillas positivo a esto, tratando de sacarle un valor agregado a su terreno, porque ya por la construcción pues ¿qué te van a dar? Y a ver, quiero aclarar que todo esto que ahora nosotros estamos recorriendo es una zona, es un conjunto de fraccionamientos de todas las miles de hectáreas que se quemaron, y no todo fue en zonas residenciales, también en bosques, lo que les contaba de las especies animales. Y por ejemplo, ahora nosotros vamos de Los Ángeles hacia otra ciudad, vamos a viajar hacia otro lado. Tramos larguísimos de carretera siguen cerrados, de verdad, no se puede acceder a ellos. Incluso en Google Maps sale ahí la zona delimitada, dice cerrado por incendios, cerrado por desastre natural, por fuego, y todo eso es cuidado de igual manera por las autoridades, por policía, por ejército. He visto en redes que muchas personas es así como, ay, pero pues se quemaron puras mansiones, y que salieron las noticias de que gente famosa perdió su casa, pero pues ellos se pueden comprar otra. Como que he visto que en la opinión pública está mucho este pensamiento, así de, ay, ¿qué me importa? Pues son ricos, pueden comprar otra. Ojo, yo no pienso así, nada más les estoy reflejando lo que muchas personas dicen en redes. Pero es que no nada más son viviendas, no nada más es esto que estamos viendo ahora. Son caminos, carreteras que dejan sin conexión a muchísimas personas y que van a seguir costando millones y miles de millones de los impuestos de los ciudadanos. Al estar aquí viendo esto y escuchando y leyendo, entiendo por qué en efecto esto ha sido catalogado como uno de los grandes desastres naturales en la historia de Estados Unidos. ¡Holo! Vean este otro coche que nos vinimos a encontrar, quedó hecho polvo, pero de verdad cenizas. ¿En cuánto tiempo habrá quedado así y de dónde le cayó el fuego? ¿Desde qué ángulo? Porque quedó aplastado, quedó deshecho. Podemos ver los alambres ahí de las llantas, tantito de la estructura de los asientos. ¿Qué vendría siendo? Como un Porsche, ¿no? Parece algo así, como por la forma del cuerpo, algo así. Y justo platicábamos con una persona de la zona que nos contaba que la agresividad de los incendios era tal que le tocó ver cómo casas se hacían cenizas en menos de 20 minutos. Imagínate eso, imagínate ver tu patrimonio pasar ante tus ojos, quemarse, hacerse polvo en menos de media hora. No, de verdad que a la persona de este hogar y de aquel y de todos los de por acá que fueron afectados, les mandamos mucha fuerza, mucho ánimo. Uf, ¿qué tal el letrero de esta casa? Vean. This home will rise again. Este hogar se levantará de nuevo, así como toda esta zona, esperemos. Estamos aprendiendo que cuando fue la mera temporada de los incendios fuertes, muchas familias acaudaladas de acá y de otras regiones tenían servicios contratados de bomberos privados, pipas, básicamente camiones enormes estacionados afuera de sus casas, por si les llegaban los fuegos, poder apagar
apagarlos rápido. Y que de hecho, como hubo una gran escasez de agua, lo que hacían es que bombeaban agua de las piscinas de las familias. Porque pues sí, una piscina lo suficientemente grande sí que puede apagar varios incendios. Entonces, ¿qué tal? Como había falta de respuesta de las autoridades que estaban atendiendo otros temas, de plano hubo gente que contrató a sus propios bomberos privados por si había una chispita, lo que sea, apagarla de una y no perder sus propiedades. Pues bueno, ya tenemos que irnos de acá. Como les decía, es una zona bastante restringida y nos están diciendo que ya tenemos que acabar, que si ya levantamos nuestras imágenes y demás. Sin duda ha sido un breve pero muy fuerte recorrido. A las personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente por esta catástrofe, quiero desearles todo el ánimo, queremos mandarles toda la fuerza. Me encantaría leer en los comentarios si alguno de ustedes fue afectado directa o indirectamente, si alguno de ustedes vivió esto de cerca. Por favor, me encantaría que nos compartieran información abajo en los comentarios. Nuevamente, mandar mucha fuerza, mucho ánimo a todos los y las afectados. Gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.